Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. México evalúa usar etanol en gasolinas para ahorrar hasta 30,000 millones de pesos. Solo 3 de cada 10 maestros enseñan a utilizar la inteligencia artificial y Spotify pagó cifra récord de 8,200 millones de pesos en regalías en México durante 2025. Es martes 28 de abril. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio con la información más importante. Hoy está conmigo Diana Gante, reportera de empresas en Expansión. Diana, ¿qué tan preocupada estás por tu Afore? Mucho, Moni. Pasé 5 años sin afiliarme a una Afore y anduvo brincando de aquí para allá. Si ustedes nos están escuchando, busquen dónde está su Afore. Sí, esa es una buena razón para estar preocupada por tu Afore, si no sabes dónde está. Pero bueno, muchos están preocupados por otras razones, por las noticias recientes de qué va a pasar con el dinero que está ahí y las inversiones. Bueno, pues esta semana en Cuéntame de Economía hablamos sobre este tema que está en el centro del debate, sobre qué es lo que propone la nueva Ley de Fomento de Infraestructura para el Bienestar, sobre los beneficios, los riesgos y los candados que están ahí para proteger nuestros ahorros. Les dejamos las ligas, como siempre, en la descripción de este daily. Y bueno, un breve spoiler, podrían no estar tan preocupados por sus afores, excepto si son Diana y no sabían dónde estaba. Pero bueno, pasemos al tema favorito de este daily de Diana Gante, porque México está evaluando usar etanol en gasolinas para ahorrar hasta 30,000 millones de pesos. ¿Qué está pasando acá, Diana? Fíjate, Moni, que en el centro del debate de que si avanzamos en la transición energética, que si usamos energía fósil, electricidad, hay una discusión muy fuerte que es: las personas tienen un vehículo que utiliza el día de hoy combustible, pero ¿cómo podemos hacer que ese combustible sea un poco menos contaminante? Bueno, en el centro de la conversación está migrar el uso de la gasolina convencional que conocemos hoy todos los que nos escuchan, a el uso de biocombustibles. Claramente este no es un brinco sustancial ni de un momento a otro, pero digamos que la introducción o una de las apuestas que se empiezan a discutir ya en México es que en la gasolina que hoy ya conocemos se empiece a agregar el etanol en ciertos porcentajes. Actualmente se permite un uso de hasta el 5.8%, aunque en realidad no lo ocupamos como tal, pero la idea es avanzar en regulaciones que permitan llevarlo a un uso del 10%, incluso del 20%, pero bueno, les explicaremos más adelante qué es esto del etanol. Bueno, y lo que sí dices es que a lo mejor no es tan significativo, pero de acuerdo con la Secretaría de Energía, el país consume más de 840,000 barriles diarios de gasolinas entre regular y premium, así que pues digamos que cualquier ajuste en la fórmula es una decisión que, si bien no hace la gran diferencia en términos de sostenibilidad, sí tiene efectos macroeconómicos. Vamos a explicarlo de manera sencilla, Moni. Cuando tú vas a cargar gasolina en tu vehículo, tú ves que tienes la gasolina regular, que es la verde, y la premium, que es la roja, y ves que obviamente una es más cara, pero también ves que una dice que tiene más octanos que otra. Básicamente esa composición de octanos se la da hoy un oxigenante o un aditivo que conocemos como el MTBE. Este MBT es un derivado del petróleo que se mezcla con las gasolinas y que ayuda a obtener esos distintos niveles de octanaje según sus concentraciones. Ahora, ¿qué pasa? Si sustituimos este MTBE por etanol, es donde podríamos generar estos ahorros, porque la producción del MTBE versus el etanol es más cara. Entonces, ahí en ese simple diferencial de usar un oxigenante o ese aditivo por el otro, nos da los simples ahorros. Ok, entiendo. Entonces, si de los 800,000 barriles de gasolina que se usan hoy se sustituye por este combustible con un contenido, como decías, de 10% de etanol, conocido como el E10, los ahorros podrían ser de cerca de 30,000 millones de pesos al año. Es de ahí que viene este cálculo. Así es, Moni. Solamente para que lo entiendan y quede muy claro. El MTBE
tiene un costo aproximado de producción de los 0.89 centavos por litro. Sin embargo, la producción de etanol puede tener un costo de producción de 53 centavos por litro. Entonces, ahí está ese diferencial del que hablamos y de dónde salen estos 30,000 millones de pesos al año. La verdad es que es una alternativa que todavía se discute, hay que dejarlo en claro, pero autoridades ya como la CNER, como Pemex, ya lo tienen en el centro de la mesa, en la conversación, y es un avance que podría verse próximamente. Bueno, y además, según esta nota que publicaste tú, dices que sustituir el MTBE por etanol, no solamente por los temas ambientales o económicos que estabas diciendo, es un tema también de dependencia, porque prácticamente todo el MTBE que usamos en México lo traemos de Estados Unidos, así que una parte del costo de las gasolinas está atada a esas importaciones. Y este cambio, pues sí, como dices, sentaría una base en cambios en el mercado de biocombustibles en el país, sobre todo por lo que tú contabas de la caña de azúcar, ¿no? Así es. Fíjate que para la producción de estos biocombustibles, principalmente el etanol, uno de los elementos básicos, ahora sí que la materia prima para su producción, vendrían siendo la caña de azúcar o otros elementos como el sorgo del maíz. El detalle o la discusión está en qué tan viable es la producción, porque hay quienes están a favor, porque dicen, claro, estamos hablando de biocombustibles, es más económico, etcétera, pero hay quienes están en contra porque dicen que podríamos poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. La verdad es que se trata de un balance de análisis, de ver qué se está utilizando en México, qué se produce en cuanto a estos residuos orgánicos, y obviamente no es que vayamos a dejar a México sin maíz o sin caña de azúcar, sino que se tendrían que destinar pues cosechas específicas para esta producción. Entonces hay un debate interesante y los invitamos a que se sumen y a que nos lean para que entiendan un poco más hacia dónde avanza. Claro, y a ver, hablemos de otra de las decisiones importantes del gobierno de México, que es el fin al atajo del recinto fiscalizado estratégico en la industria del calzado. A ver, voy a explicar esto. Esto es una medida que busca cerrar un canal que, según la industria, hablo de la industria del calzado, ha facilitado las prácticas de competencia desleal y contrabando. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de competencia desleal? Hay varios métodos, pero uno, por ejemplo, solamente para explicarles a los podescuchas, es que entran zapatos desde China como zapatos en proceso, o sea, dicen que no están terminados y que aquí en México se van a terminar. Esto lo hacen para evitar impuestos, porque entran como un producto no terminado. Sin embargo, estos productos están terminados. O sea, no es que ya nada más les falte ponerles un cosito, un brillito, una agujeta, no. Es que ya están terminados y entonces están evitando impuestos de manera tramposa, ¿no? La cosa es que entre el 2023 y el año pasado, el 2025, las importaciones de calzado bajo este esquema crecieron cerca de 2,000%. Obviamente esto no le ha caído nada bien al sector del calzado mexicano, al sector productivo, porque este comportamiento pues no responde a condiciones normales ni leales del mercado, sino a un uso indebido de este régimen. Pues nuevamente es un caso más en el que China viene a invadir México o muchos otros países con productos, y lo que sabemos en particular de la industria del calzado es que sí es estratégica para nuestro país. Solamente para darnos una idea del impacto que esto puede tener, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, este sector genera más de 90,000 empleos directos y cientos de miles de empleos indirectos. Entonces, la verdad es que este esquema que ha permitido la entrada de este calzado de origen chino bajo esta figura que ya explicabas de que no está terminado, pues ha distorsionado la competencia, y la verdad es que sí se puede apreciar en mercados como en León, Guanajuato, que es donde se conocía como una de las cunas del calzado, donde las familias pues ya no tienen esa producción local, terminan cediendo ante productos del mercado chino que incluso son más económicos. Y eso es lo que pasa con el término tal vez tan técnico que hablábamos al inicio, el recinto fiscalizado estratégico. El punto es que son instalaciones autorizadas por la autoridad aduanera, donde
donde las empresas pueden introducir mercancías sin que estén consideradas formalmente como importadas, como ya decíamos, ¿no? Entonces, ese es el problema, este diseño que está orientado a atraer inversión y a facilitar procesos productivos, operó con muy poca supervisión y entonces se facilitó la entrada de mercancía en condiciones irregulares, ¿no? Que es lo que explicábamos hace un momento. Entonces, el propio sector reporta que el volumen pasó de 250,000 pares a más de 5.3 millones en menos de 2 años. Es una expansión, pues, que ha provocado un daño mayor a la planta productiva nacional. Así es, y por último, pues recordemos que en agosto del 2025 se eliminó la importación de calzado terminado bajo este programa de INMEX, que con este se cerró esta puerta al comercio desleal, pues de calzado, de zapatos, y llevó a que se migrara a este esquema de recintos fiscalizados estratégicos. Entonces, bueno, esperemos, que el gobierno proteja la industria nacional. Sí, y esto tiene que ser una respuesta para proteger la industria del calzado, yo diría, por la buena, porque si la competencia se pone bien y es justa, pues adelante, pero es cierto que las prácticas desleales pues son trampa. Y a ver, otra cosa que muchos están viendo con ojos de trampa, pero más bien por miedo, es la inteligencia artificial, y es un hecho que tenemos que convertirla en nuestra aliada desde la educación. Pero ¿cómo le hacemos si solo 3 de cada 10 maestros enseñan a utilizar inteligencia artificial? A ver, eso no quiere decir que los alumnos y los docentes no la usen. Cada vez la usan más, pero muy pocos dominan un nivel avanzado, y entonces este contexto lo que hace es retar a los docentes mexicanos, quienes pues están aprendiendo a usar estas herramientas digitales casi a la par que los estudiantes. Peor aún, porque no tienen acceso a capacitación especializada y entonces la calidad de la enseñanza pues deja mucho que desear. Bueno, de entrada sabemos que México no está en los mejores niveles de educación y de enseñanza, pero bueno, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Inteligencia Artificial Generativa 2025, en México el 97% de los estudiantes universitarios y alrededor del 93% de los docentes ya utilizan inteligencia artificial. Pero 6 de cada 10 la utilizan al menos una vez a la semana. Y cabe destacar, como bien lo decías, el hecho de que la usen no implica que la usen de la mejor manera y en un contexto en donde realmente se le saque provecho. Bueno, y además, sí hay una adopción que se va extendiendo de la inteligencia artificial. Comúnmente la utilizan para crear textos, para crear imágenes. Esto dado que tanto estudiantes como docentes, pues ya decíamos, no la dominan. Y de hecho, alcanza como una especie de calificación de 5.1 de 10 si piensas en el manejo de la inteligencia artificial. Y a ver, aquí les quiero preguntar a los podescuchas, ¿qué calificación se asignan ustedes en el uso de inteligencia artificial? Cuéntenos para qué la usan, cuál usan, si la usan realmente casi de buscador, casi de Google, o si ya están aprendiendo y utilizando otras herramientas. Pero bueno, siguiendo con un poco el dibujo, lo que sí es que uno pensaría, a lo mejor en el 2026 mejora. Bueno, el dibujo es que para la educación superior en América Latina, el panorama es menos positivo este año. Los profesores alcanzan un grado de alfabetización en inteligencia artificial de 1.6 puntos de 4. Y los alumnos 1.5. Además de eso, es cierto que los profesores están utilizando la IA para hacer materiales educativos, pero solamente el 36% de ellos le enseñan a sus alumnos cómo usarla. Además, 9 de cada 10 docentes consideran que necesitan realmente tomar cursos sobre inteligencia artificial e identifican que existe una falta de conocimiento y eso es la principal barrera en la adopción de esta tecnología. Pero bueno, Moni, nos estamos enfrentando a un nuevo cambio de generación de tecnología. No sé a quiénes de los que nos escuchan les tocó la transición de los libros, las monografías, a los primeros computadores, a las primeras computadoras en donde tuvimos que aprenderlas a usar en la escuela prácticamente a la par que los maestros. No, ahorita el escenario no es tan alentador, pero es posible que en un par de años esto despegue y la historia sea diferente. Yo todavía tuve enciclopedia británica hispánica en mi casa que vendió un señor de puerta en puerta. Después tuve mi disco en carta, que era una enciclopedia también, y ahora estamos aquí, nada más revelando nuestra edad. Pero bueno, el uso de inteligencia artificial, como decíamos, pues va a la baja, pero lo que sí va a la alza es el precio de los combustibles, lo que volvió a poner la energía en el centro de la operación cementera, porque lo que está haciendo esta industria es que está enfrentando la alza del
del 10% en diésel y trabas en el uso de combustibles alternativos. ¿Cómo está esta información, Diana? Fíjate que, como ya lo hemos platicado nosotros y muchos otros colegas en este podcast, el tema de los combustibles ha vuelto central a propósito de la guerra Estados Unidos-Israel versus Irán, y pues que ha elevado obviamente el precio del petróleo y con ello sus combustibles derivados. Ahora dirán, ¿qué tiene que ver esto con la industria cementera? Bueno, pues prácticamente la producción de cemento, como de acero, como de cualquier otro material, pues necesita calor. Y al generar ese calor, pues bueno, necesitamos combustibles donde el diésel dentro de la industria cementera juega un papel importante. Entonces, al incrementarse ya sea el diésel, el coque del petróleo, la electricidad o algunos otros combustibles derivados que puedan utilizarse, impacta al precio de la producción. Como cualquier pues otro incremento que hemos visto tal vez en las gasolinas, incluso en la tortilla, ¿no? Que se quejan de que ha aumentado el gas LP. Bueno, la situación es la misma y es una industria que hoy también sufre porque al momento de tener que agregar esos combustibles a los hornos les cuesta más dinero. Básicamente es eso. Bueno, y además la industria cementera no es un sector menor, es el segundo consumidor de electricidad en el país. Entonces los incrementos del valor de la energía se reflejan directamente en la producción. Lo que sí es que la ventaja es que por la tecnología, por los procesos, se pueden sustituir los combustibles fósiles ya por el uso de residuos industriales y domiciliarios para, por ejemplo, calentar las calderas, y esto sí aminora las emisiones de carbono, sí reduce la dependencia a los combustibles fósiles y por lo tanto, como consecuencia de lo que nos explicabas, a las fluctuaciones de sus precios. Así es, pero creo que la meta está en que en el país se utilicen justamente este tipo de alternativas. La apuesta es que hacia 2030 se logren utilizar o sustituir hasta en un 70%, es decir, del diésel que ya platicábamos o de este coque de petróleo podamos pasar a otros residuos industriales hasta en un 70%, lo que aminora los temas de contaminación, ayuda en la transición energética de una industria intensiva en emisiones como lo es la cementera y al mismo tiempo reduce el consumo de combustibles. Y bueno, si bien no elimina un problema de costos, los residuos sí pueden tener un poder calorífico, por ejemplo la quema de llantas, que tiene 1/3 del poder calorífico del coque. O sea, sí es un reto sustituir los residuos industriales, como por ejemplo quemar llantas en lugar del diésel o del coque, porque el poder calorífico podría ser menor, pero Moni, es una alternativa. También pensemos qué vamos a hacer con todas las llantas que desechamos diariamente. Correcto. Oye, aquí estamos hablando de una industria que no la está pasando bien, pero vamos a cerrar el episodio de hoy contándoles qué industria sí salió ganando con respecto a sus regalías del año anterior. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y me estoy refiriendo a Spotify porque pagó una cifra récord de 8,200 millones de pesos en regalías en México durante el 2025, esto de acuerdo con los datos del reporte Loud and Clear que dio la plataforma. Según dice, esto es el 20% más que el año anterior. Justo. Además, Spotify confirmó que la Ciudad de México es la ciudad del mundo que más música consume en esta plataforma, lo que refuerza su posición en el país y en la industria a nivel global. Algunos países del mundo exportan bien su contenido, pero no lo escuchan de manera interna. Sin embargo, la música hecha en México sí está posicionada tanto de manera interna en el país y incluso hace que el 70% de los artistas del top 50 nacional sean artistas locales. Entonces, bueno, México destaca en la producción de música. Sobre todo si consideramos que los artistas nacionales en ese mismo top 50 de Spotify México hace una década era de apenas el 10%, hoy está en el 70%, y de hecho si lo comparas con el nivel internacional, se registraron más de 9,500 millones de descubrimientos de contenido mexicano en el mundo durante 2025. Y a ver, la compañía lo explica a través de sus sistemas de recomendación algotorial. No sé si ustedes, podescuchas, los han visto, usuarios de Spotify. Es un modelo que combina algoritmos con la curaduría de equipos editoriales que están dentro de la plataforma, dentro de Spotify, y entonces entienden y tratan de impulsar a estos artistas nacionales
o a los artistas en general, a través de estas herramientas como DJ Livy o de algunas listas personalizadas para el mercado mexicano, que sí se mezclan con nuestros consumos personales y que intentan apoyar el talento local. Así es, y también hay que decir que Spotify tiene muy claro que México no solo es un consumidor masivo, sino es un motor de rentabilidad que protege y celebra su propia identidad sonora frente a las tendencias externas o mundiales, ¿no? Sabemos que hay ciertos contenidos o ciertos géneros que no son propiamente producidos en México, pero que empiezan a tener fuerza. Sin embargo, el mercado no deja de cobijar a su producción local. Y ahora sí voy a estar muy preguntona, porque además quiero saber si algunos de ustedes que nos escuchan han pensado en cambiar de plataforma y dejar Spotify, a pesar de que es la que está pues más compenetrada en nuestro consumo en México, pero por cuestiones de ideología. Si muchos de ustedes lo han hecho, si lo han pensado siquiera, o si la verdad ni lo tienen presente y más bien son de los que se han sumado a este monto, a la causa, digamos, de este monto de regalías que están recibiendo los artistas por el consumo en México. Diana, muchas gracias por estar hoy en el Expansión Daily. Siempre es un gusto estar por acá y volveremos pronto con más información. Gracias, y ya saben ustedes que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles siempre en expansión.mx y que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx en todos lados. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC presentó